anteriores y posteriores, perdón, de la pancreático duodenal. También vamos a tener irrigación a través de la arteria pancreática dorsal, la arteria pancreática mayor y la arteria esplénica. En cuanto al drenaje venoso, vamos a ver que este se va a dar en la vena pancreático duodenal superior e inferior a través de la vena esplénica, la vena porta hepática, los vasos venosos cortos y la vena pancreática. En relación al contexto epidemiológico, sabemos que el trauma pancreático no es muy frecuente, equivale a menos del 1% de todo el trauma en pediatría. Del 61.9 al 89% se va a presentar como un trauma contundente y va a tener lesiones asociadas del 55 al 100% de los casos. Las lesiones ductales, que ya vamos a hablar específicamente de ellas, van a corresponder a menos del 0.2%. Sin embargo, como suele asociarse con otro tipo de traumas, su mortalidad puede aumentar hasta el 5%. Y hay que tener presente que se presentan complicaciones en 1 de cada 4 pacientes. Aquí también les traje el reporte epidemiológico tanto del trauma duodenal como del trauma biliar extrahepático, puesto que estos se ven frecuentemente asociados al trauma pancreático. En el trauma duodenal vamos a ver que también va a corresponder a menos del 1% del trauma pediátrico, va a corresponder del 2 al 10% del trauma abdominal y va a ser un trauma contundente del 70 al 78% de los casos. En relación al trauma biliar extrahepático, va a ser menos del 0.09% del trauma pediátrico y pues se asocia más a un trauma contundente. Hay que tener en cuenta que en el trauma pediátrico, los pacientes que se presentan con lesiones asociadas severas o con traumas penetrantes, pues suelen requerir un manejo quirúrgico. Este es un reporte epidemiológico que se publicó en el Injury del 2019 y que querían mostrar la variación en los datos epidemiológicos del trauma pancreático en la población en general. Acá podemos ver que en el reporte total equivale a menos del 0.3%, tanto en Japón como en el Reino Unido o en Estados Unidos. Sin embargo, esto va a variar en cuanto a que cada uno tiene una definición un poco diferente del trauma y van a reportar la mortalidad de manera diferente dependiendo del tiempo del seguimiento que le hagan a los pacientes. Llama la atención que la mayor incidencia de trauma penetrante se encuentra en países donde hay acceso más fácil a las armas en la población civil, como es en Estados Unidos y en Sudáfrica. En el estudio japonés que podemos ver acá, la mortalidad se reporta como un 17%, sin embargo, en solo el trauma pancreático este equivale a menos del 3%, y la mayoría fue secundaria a accidentes de tránsito e intentos de suicidio, a diferencia del resto que se asocian más con accidentes de tránsito o traumas contundentes. En cuanto a la clasificación, según la American Association of Surgery of Trauma, la clasificación va de 1 a 5, teniendo el grado 1, un hematoma, una laceración, un hematoma con una contusión menor sin lesión del conducto pancreático principal, o una laceración superficial sin evidencia de lesión del conducto pancreático principal. En el grado 2 tenemos ya una contusión mayor, pero sin lesión del conducto y sin pérdida de tejido. En el grado 3 ya tenemos una laceración, la cual nos habla de una transección distal o parenquimal que puede comprometer el ducto pancreático. En la número 4 ya tenemos una transección proximal que va a envolver la ampolla. Y el número 5 ya habla de una laceración o una disrupción masiva de la cabeza del páncreas. Otra clasificación que podemos usar, la vamos a hablar más adelante. Aquí está representada gráficamente la que les acabo de decir, la de la American Association for Surgery. Y aquí está
descrita la clasificación del World Journal of Emergency Surgery. En esta lo dividen en menor, moderada y severa, y le dan una clasificación de 1, 2, 3 y 4, teniendo en cuenta que el 4 ya lo definen como cualquier grado de lesión donde haya una inestabilidad hemodinámica. En esta, el tipo 1 o 2 hablan de una contusión menor sin lesión del conducto o una contusión mayor pero sin pérdida de tejido. En la tipo 2 ya hay una transección distal o una injuria sin lesión del conducto. Y en el grado 3 ya hay una transección proximal o parenquimal que va a envolver la ampolla o una disrupción completa de la cabeza del páncreas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta cuando tengamos un paciente con un trauma de abdomen donde le estemos sospechando un trauma pancreático? Lo primero es eso, tener alto índice de sospecha que pueda haber un trauma pancreático. Si el paciente persiste luego de 6 a 24 horas o hasta 5 días después del trauma con dolor epigástrico, con dolor en el cuadrante superior derecho o con lumbalgia, eso debe ser un signo de alarma que nos debe hacer pensar que el paciente tiene un trauma pancreático. O si ya encontramos evidencias directas de trauma en el abdomen superior, pues eso nos debe indicar también que el paciente tiene un trauma pancreático. ¿Cuáles evidencias? Como fracturas costales inferiores, equimosis de tejidos blandos, el signo del cinturón de seguridad supraumbilical, que haya fracturas lumbares superiores o pues que haya evidencia de un trauma penetrante. Siempre tener en cuenta que en los niños la causa más frecuente de trauma pancreático es el trauma contundente, el trauma con el manubrio de la bicicleta o en accidentes de tránsito o en caídas. En caídas. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que se pueden tomar enzimas como la amilasa. Sin embargo, esta va a ser normal en el 40% de los pacientes, o por el contrario, se pueden elevar por otras causas haciéndonos un diagnóstico errado. Aumenta su sensibilidad si se hace un control seriado. Y si luego de tener un paciente que ha presentado un trauma pancreático persisten los niveles elevados luego de 10 días, deberíamos pensar que el paciente tiene una complicación como un pseudoquiste. En cuanto a la lipasa, vamos a ver que tiene un valor predictivo negativo muy alto del 99.8% y un valor predictivo positivo del 3.3%. Sin embargo, también su sensibilidad va a aumentar si se hace un control seriado. Es importante recordar que la sensibilidad aumenta si se toma 3 horas después post-trauma los dos estudios y si juntos se toman cada 6 horas. Luego de esto, la sensibilidad va a aumentar hasta un 85%, la especificidad va a ser hasta del 100%, el valor predictivo positivo también y el valor predictivo negativo del 95%. Entonces, esto es importante llevárselo en la mente. Si vemos que el paciente, por el contrario, va presentando niveles en descenso, podría relacionarse con que el paciente no requiere un manejo no quirúrgico. Sin embargo, pues hay que hacer el seguimiento y depende de cada paciente. En cuanto al apoyo diagnóstico con imágenes, la primera imagen que se suele hacer antes de hacer una tomografía suele ser la ecografía. Sin embargo, esta no tiene mucha utilidad en el trauma pancreático y se suele realizar un TAC de abdomen contrastado. Vamos a ver que este tiene una sensibilidad no muy buena del 52 al 54% y una especificidad del 90 al 95% en el compromiso ductal. Sin embargo, si no estamos muy seguros que haya un compromiso del conducto pancreático principal, podría hacerse un nuevo estudio, una reconstrucción en fase de páncreas o repetirlo de 12 a 24 horas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto es exponer a los niños a radiación y en algunos casos pues a otro procedimiento anestésico. Algunos hallazgos en el TAC que nos pueden hacer sospechar que haya una lesión pancreática es que se aumente
la fascia renal anterior, que haya un cambio en la grasa peripancreática, que haya líquido extraperitoneal o intraperitoneal, o que se vea líquido en alguna de las partes proximales al páncreas. Ya si encontramos hallazgos directos como transección, laceración o pues los hematomas, tendríamos un diagnóstico certero. Sin embargo, se prefiere hacer otro tipo de imágenes como la colangiopancreatografía por resonancia, puesto que esta tiene una mejor sensibilidad y una mejor certeza para evaluar la lesión del conducto pancreático principal. Va a permitir identificar la injuria, va a ser útil en casos donde haya sido dudoso los hallazgos en el TAC o que haya sido negativo y persistimos con la sospecha diagnóstica. Y pues va a tener una sensibilidad mucho más alta para evaluar este tipo de lesiones. Este es un estudio que se publicó en el 2018 en el Pediatric Surgery International. Es un estudio retrospectivo en 11 centros de trauma pediátrico que se realizó entre 2010 y 2015. Se tomaron pacientes menores de 18 años con trauma de páncreas a los cuales se les realizó TAC y resonancia en la primera semana del trauma. Lo que querían evaluar era qué tan específico era el uno o el otro para diagnosticar la lesión pancreática. Se tomaron datos de 21 pacientes con una edad media de 7.8 años y se ve que el conducto pancreático se visualizó mucho más en la resonancia que en el TAC con un valor de P estadísticamente significativo. Entonces, podríamos decir que esta tiene superioridad frente al TAC en la evaluación de este tipo de lesiones, lo cual es muy importante en el trauma pancreático. Aquí tenemos el algoritmo diagnóstico de cómo podemos manejar estos pacientes. Entonces, si tenemos un paciente que está hemodinámicamente inestable, ya lo tomamos como que tiene una lesión severa, un WSS4, y tiene que ir a la laparotomía de urgencia. Si tenemos un paciente hemodinámicamente estable, podríamos hacerle en un inicio una imagen con un TAC y con esto clasificar el tipo de lesión que tiene. Si el TAC no es diagnóstico, pero seguimos con la sospecha clínica, se puede repetir los niveles de amilasa y lipasa, y de estas ser positivos podemos o repetir el TAC o hacer otros estudios como la colangioresonancia. Si es negativo, pues deberíamos buscar otras causas que nos estén llevando a esto. Si el paciente ya tiene otro tipo de clasificaciones, pues ya vamos a ver, dependiendo de cada una de las lesiones, cuál va a ser el tratamiento específico. Entonces, primero en cuanto al tratamiento no quirúrgico, si tenemos pacientes hemodinámicamente estables o que respondieron adecuadamente a la reanimación y los clasificamos por imágenes como un WSS1, se podría dar un manejo no quirúrgico teniendo un éxito del 96 al 100%. En las WSS2 va a depender de la localización de la lesión. También pueden usarse otros métodos, ya sean endoscópicos o percutáneos. Entonces, si hay una lesión proximal y aislada, se puede hacer un manejo endoscópico o percutáneo. Y si hay una lesión distal, lo que se ha visto es que la pancreatectomía distal con o sin esplenectomía es suficiente y tiene resultados exitosos con pocas complicaciones. En cuanto al manejo no quirúrgico, en la clasificación WSS3, el manejo no operatorio aún es controversial. Ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Y se ha visto que tiene un riesgo de pseudoquistes del 65 al 74%. En cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a ver
que también va a depender del grado de lesión que tengamos. Si se lleva al paciente a una laparotomía de urgencia y por otro tipo de trauma y se encuentra una lesión grado 1, debe darse un manejo expectante o colocar un DREN. Se ha visto que si se realizan si se realizan correcciones de estas laceraciones, suelen presentarse fugas y complicaciones. Entonces, lo ideal es darles un manejo expectante. Si tenemos un paciente con una lesión WSS2 con un compromiso distal, lo que podría hacerse es una pancreatectomía distal con o sin esplenectomía, o usar otro tipo de procedimientos como con endograpadora, y pues determinar según el grado de experiencia del cirujano y lo que considere él sea mejor, dependerá si se realiza o no la preservación del vaso. En cuanto a la WSS2 con una lesión proximal, lo ideal es hacer una cirugía de damage control, hacer cirugías por etapas y definir si se le hace una pancreatectomía total o subtotal, otro tipo de procedimientos, si se le hace debridamiento y drenaje. En este tipo de lesiones se ha visto que hay un riesgo de fístula del 12 al 13.8%. Y finalmente, si el paciente tiene una clasificación WSS3, se debería hacer también una cirugía de damage control, hacerlo por etapas. Se sugiere que haya un cirujano hepatobiliar en el segundo momento quirúrgico y evaluar si se hace una cirugía de Whipple, teniendo en cuenta que si se hace en un primer tiempo, la mortalidad podría aumentar mucho. Pero esto depende tanto de la experiencia del cirujano como del estado clínico del paciente. En este cuadro resumió más o menos el tratamiento del cual les hablé. Entonces, si tenemos un paciente con un trauma de páncreas con una lesión grado 1, el manejo ideal sería no operatorio o hacer una intervención endoscópica o percutánea. Si tenemos una lesión grado 2, va a depender si esta es proximal o distal, y si es distal, se ha visto que la pancreatectomía distal tiene mejores resultados. Si es tipo 3, el manejo no operatorio está muy debatido y lo ideal sería hacer una cirugía de damage control con reconstrucción por etapas, así mismo como en el estadio 4. En el seguimiento de estos pacientes hay que tener en cuenta que si se presentan con dolor, ictericia, fiebre o distensión abdominal, debemos pensar que hay una complicación asociada. Se puede hacer seguimiento con imágenes, ya sea con ecografía, con ecoendoscopia, con resonancia o con tomografía. Y siempre tener en cuenta el manejo multidisciplinario de estos pacientes, tanto con cirugía pediátrica como con nutrición y con endocrinología. En cuanto a las complicaciones, el pseudoquiste va a ser la complicación más frecuente luego de un manejo no operatorio. La tomografía puede ser útil tanto para el diagnóstico como para determinar un posible drenaje, pero la colangioresonancia también podría ser otra alternativa diagnóstica. En cuanto al absceso, este se va a presentar entre un 7 y un 25% de los pacientes que tengan una lesión pancreática, y pues al igual que en el pseudoquiste, el TAC o la resonancia van a ser las herramientas diagnósticas. En cuanto a la fístula pancreática, este va a ocurrir entre un 10 a un 35% en las lesiones mayores del páncreas luego que han sido llevadas a manejo quirúrgico. Y en lo posible, pues se sugiere realizar una CEPE. En cuanto a la pancreatitis postraumática, se va a presentar en el 17% de los pacientes y pues se debe dar el manejo específico para la pancreatitis, hacer seguimiento con amilasa, con lipasa y con tomografía. En cuanto a la alteración de la función endo y exocrina, se ha visto que la intolerancia transitoria a la glucosa se presenta en pacientes postquirúrgicos, pero sin embargo, esto es algo transitorio y la incidencia de la disfunción persistente va a ser muy baja, menor al 4%.
el requerimiento de insulina en pacientes pediátricos va a ser más frecuente en resecciones pancreáticas proximales, aunque esto es muy raro y generalmente se les hace seguimiento clínico a los pacientes. Entonces, ya que hablamos del manejo quirúrgico, del manejo no quirúrgico y las complicaciones que se pueden presentar, les traje este artículo que nos quiere hablar sobre el manejo no operatorio en los pacientes pediátricos, teniendo en cuenta que en otros tipos de trauma como el esplénico y el renal, el manejo no quirúrgico se ha establecido como, digamos, el gold estándar. Se quiere evaluar si en el páncreas se puede hacer algo similar. Entonces, el objetivo de este estudio era evaluar diferentes estrategias usadas en el manejo del trauma pancreático de alto grado y desarrollar una guía de manejo. Este estudio fue publicado en el 2017 en el Trauma Acute Care Surgery. Se realizó en pacientes que fueron tratados como manejo no operatorio. Es un estudio multicéntrico retrospectivo en pacientes con trauma pancreático de alto grado que se realizó entre 2010 y 2015. Entonces, tomaron 86 pacientes, de los cuales el 73% tenían una lesión grado 3, el 24% una grado 4 y el 3% un grado 5. A todos se les hicieron tomografía y enzimas pancreáticas al ingreso. Podemos ver que aquí el pico de amilasa y de lipasa en los pacientes, el pico de amilasa se presentaba a los 2 días, el pico de la amilasa a los 3 días. ¿Qué resultados obtuvieron ellos? Entonces, el tiempo medio de resolución de dolor era de 7 días, el tiempo medio de hospitalización era de 13 días, se presentaron fístula en 2 pacientes, no hubo mortalidad, sin embargo la readmisión fue alta y el requerimiento de intervención quirúrgica tardía fue del 13%. En relación a las colecciones peripancreáticas, se encontraron en 42 pacientes, de los cuales el 64% fueron manejados con observación, el 24% con drenaje percutáneo y el 2% con aspiración percutánea. Y el restante fueron llevados a manejo quirúrgico. Entonces, evaluaron aquí el tiempo de estancia intrahospitalaria para las lesiones grado 3 y grado 4 y en realidad no encontraron un tiempo de diferencia significativo. Y encontraron otro tipo de complicaciones como el pseudoaneurisma, la trombosis portal, la pancreatitis y que se desplazara la sonda nasoyeyunal. En todas las mediciones que ellos hicieron, tanto en el tiempo medio de amilasa y lipasa, en la medida inicial, en el tiempo de inicio de dieta o en el tiempo de estancia hospitalaria, no encontraron diferencias significativas entre los grupos grado 3 o grado 4. Entonces, ellos proponen este algoritmo de manejo para los pacientes con un trauma, digamos, severo del páncreas. Entonces, lo que propone es primero tomar el valor inicial de amilasa y lipasa. Si el paciente progresa con los síntomas o no tolera la vía oral, hacer una ecografía y una amilasa y una lipasa de control. Si se evidencia que hay una colección, evaluar si esta se puede observar y si el paciente responde al manejo con vía oral. Y de lo contrario, pues evaluar otro manejo, pero siempre tratan de llevar al paciente a un manejo expectante evaluando la vía oral. En este estudio hay que tener en cuenta que es un estudio retrospectivo que tiene una muestra pequeña, que no encontraron relevancia significativa ni en el control imagenológico ni en los valores de la amilasa y la lipasa, y pues proponen un manejo no operatorio en lesiones de alto grado. Sin embargo, ya vamos a evaluar que eso está un poco debatido. Entonces, hablando precisamente de si se debe o no realizar un manejo quirúrgico o no quirúrgico en los pacientes con un trauma
pancreático se realizó esta revisión sistemática de metaanálisis. Este se publicó el año pasado en Injury y se tomaron pues todos los estudios que se publicaron luego de 1990. Entonces, ¿qué querían ver ellos? Primero, pues si había una eficacia o no en el manejo no operatorio. Segundo, las complicaciones, mortalidad, la estancia hospitalaria, los días de nutrición parenteral. Esta es la gráfica Prisma que ellos usaron para determinar los estudios. Y pues vemos que al final solo incluyeron 42 estudios. Entonces aquí vemos la primera evaluación que ellos hicieron era la presencia de pseudoquiste. En todos los grados se encontraron un OR de 3.05 con un intervalo de confianza del 95% y una P estadísticamente significativa. Este estudio de los pseudoquistes lo lograron tomar de 32 estudios y lo que nos quiere decir es que hay mayor riesgo de presentar pseudoquiste en los pacientes con manejo no operatorio frente a los pacientes llevados a manejo quirúrgico. Pero vemos que la significancia estadística todavía es mayor cuando los pacientes presentan una lesión grado 3 o mayor, es decir, que si tienen una lesión de alto grado, tienen todavía más riesgo de generar pseudoquistes. En cuanto a la presentación de las fístulas, estaba disponible solo en 7 de los estudios. Evidenciamos que en todos los grados tienen un OR del 0.27 con un intervalo de confianza del 95% y una P del 0.02. Y con un grado 3 o mayor, tiene un OR del 0.56 con una P que no es estadísticamente significativa. Entonces, lo que nos quiere indicar esto es que hay mayor riesgo de fístula en pacientes con manejo quirúrgico en todos los grados, sin embargo, en grados altos no hay una correlación estadística. En cuanto a la mortalidad, esta se reportó en 32 estudios, pero al realizar el metaanálisis no encontraron una diferencia significativa entre ambos grupos. Finalmente, en cuanto al tiempo de estancia hospitalaria, el tiempo de nutrición parenteral, tampoco pudieron hacerle un estudio, un metaanálisis, puesto que el número de estudios no era relevante para hacer un metaanálisis. Lo que ellos concluyen es que el manejo no operatorio es suficiente en lesiones de bajo grado como grado 1 y grado 2, pero en lesiones de alto grado aumenta el riesgo de pseudoquiste y ellos en su revisión en general concluyen que el manejo no operatorio va a tener una eficacia del 87%, siempre teniendo en cuenta que el paciente tenga una lesión de bajo grado. Otro de los aspectos que hay que hablar en cuanto al trauma pancreático va a ser la utilidad de la CEPRE. Este es un estudio que se publicó en el Journal of Pediatric Surgery en el 2018. Es un estudio retrospectivo en 22 centros de trauma pediátrico de 2010 a 2015. Las indicaciones para hacer la CEPRE fueron la evaluación del conducto pancreático principal, el control de la fuga, la presencia de pseudoquistes, fístulas o estenosis. Entonces lo que hicieron ellos fue tomar dos grupos. Un grupo donde se hizo una CEPRE temprana, es decir, en la primera semana luego del trauma, y otro que se realizó de forma tardía. En los pacientes que se realizó una CEPRE temprana, se realizaron en 15 pacientes y en 4 de ellos se llevaron para hacer un diagnóstico, el cual fue efectivo con la CPRE. En cambio, en los pacientes que se llevaron a una CEPRE temprana para hacer un manejo quirúrgico o un tratamiento, no se logró realizar este tratamiento de manera exitosa. En cuanto al grupo tardío, la CEPRE brindó información para guiar la toma de decisiones quirúrgicas y en los otros pacientes
ninguno había presentado mejoría después de la CEPRE. En general, de todas las CEPRES que se realizaron, se informó que el procedimiento alteraba el manejo o mejoraba el resultado en 14 de 28 de los pacientes. No lo mejoraba en 10 de 28 pacientes y no estuvo claro si fue o no útil en 4 de 28 pacientes. Entonces, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que no hay suficiente evidencia para decir si es mejor o no el manejo con la CEPRE. También hicieron una comparación entre el manejo, entre la diferencia entre realizar un manejo quirúrgico temprano versus una CEPRE, y se encontró que no había diferencia tanto en los días de dieta, en los días de nutrición parenteral o en la estancia hospitalaria de los pacientes. Y por último les quiero traer este artículo sobre los resultados en cuanto a las colecciones peripancreáticas en relación al pseudoquiste. Este es un estudio que se publicó en junio del 2019. Es un estudio multicéntrico retrospectivo en pacientes con trauma pancreático. Este se realizó entre 2010 y 2015. Entonces se tomaron 100 pacientes que fueron llevados a manejo no operatorio en trauma de páncreas, de los cuales el 42% desarrollaron colecciones fluidas. Ellos diferenciaban colecciones fluidas y pseudoquistes según el tiempo de evolución. Si era mayor a 4 semanas, lo definían como un pseudoquiste, y si era menor, lo definían como una colección líquida organizada. De esos pacientes, el 64% fueron observados, el 36% fueron drenados, de esos 73% de forma percutánea y 27% con un stent. De esos, el 80% resolvió y el 20% requirió un manejo quirúrgico definitivo. En cuanto a los pacientes que se llevaron a observación, el 70% de ellos resolvió y el 30% de ellos requirió un manejo quirúrgico definitivo para el pseudoquiste. En la evaluación de desenlaces no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre la intervención temprana o la observación clínica. Acá podemos ver en la gráfica la representación de lo que les acabo de decir. Entonces, ellos concluyen que no hay diferencia entre realizar un manejo un manejo quirúrgico temprano versus una observación en relación al pseudoquiste. Podríamos concluir que, a pesar de este ser un estudio retrospectivo, el manejo observacional podría ser una buena alternativa en el manejo de este tipo de pacientes. Sin embargo, son enfáticos en decir que las colecciones mayores a 7 centímetros era probable que las llevaran a un manejo operatorio. Para concluir, entonces, en todo paciente con un trauma abdominal se debe sospechar siempre que haya un trauma pancreático, evaluar los hallazgos clínicos, hacer exámenes seriados con lipasa y amilasa y tener en cuenta que la tomografía puede ser una herramienta muy útil para el diagnóstico de estos pacientes. Sin embargo, no va a tener un muy buen rendimiento. El manejo no operatorio va a estar indicado en traumas grado 1 y grado 2. Sin embargo, tener en cuenta que en lesiones del páncreas distales, una pancreatectomía distal ha tenido buenos resultados y podría ser este un manejo ideal. Y siempre tener en cuenta las complicaciones que se presentan en estos pacientes y hacerles el seguimiento adecuado. Muchas gracias. Hola Chari, muchas gracias por la revisión. Me parece bastante completo. No sé si me están escuchando porque voy en una moto. Sí, señor. ¿Sí me oyen? Sí, señor.
Bueno, entonces, Chari, quiero comentar varias cosas respecto a todo. Bueno, definitivamente este tipo de lesiones del páncreas son lesiones poco frecuentes. Yo puedo decir que el casi 100% de las que yo he visto en mi vida han sido por solamente dos mecanismos de trauma y ninguna incluye automóvil. Solamente he visto por cunas, caída del niño sobre la baranda de la cuna, y la otra que he visto es manurio de bicicleta. Ninguna de las dos se ha sospechado de manera inicial, se ha ingresado a los pacientes en esos casos por pancreatitis postraumática y posteriormente, de acuerdo a tu clasificación, los debíamos haber operado, pero ninguno los operamos inicialmente. Todos los manejamos de manera expectante, con unos resultados relativamente buenos. Hicimos cistogastrostomía endoscópica en dos pacientes y en otros dos la fístula resolvió sola. Y el otro mecanismo de trauma que para nosotros es raro es el balazo. Pues los traumas penetrantes, que esos implican un manejo bastante complicado, pero mientras no tengas que hacer un Whipple de urgencia, la posibilidad de sobrevida va a ser alta. Un Whipple de urgencia tiene una mortalidad exageradamente alta, entonces mientras puedas hacer control de daño con una exclusión pilórica y drenajes, mucho mejor, y después la resuelves completamente. No sé el doctor Niño que nos cuenta. Adelante, profe Niño, ¿se encuentra por aquí Una aún? experiencia suya. Hay una que he visto ya varios casos y es el niño maltratado por la misma familia o por los vecinos. El puntapié en la barriga. Le dan el puntapié y el páncreas queda sobre la columna vertebral y ahí se divide en dos. Afortunadamente es una lesión ductal distal. ¿Qué tenemos en el páncreas? Primero, me gustó la conferencia porque está muy actualizada, muy actualizada. Primero, en las lesiones de páncreas, uno tiene que ver dos cosas: las lesiones asociadas y el Wilson, no más. Tiene que ver uno más nada. Si por cuestiones hemodinámicas tiene uno, en principio uno no quiere operarlos, no quiere operarlos. Si por cuestiones eh, hemodinámicas uno tiene que meterse, entonces uno, ¿qué es lo que va a hacer? Control de daños. Es decir, son dos cositas. Uno, la hemostasia, y dos, un dren o dos drenes. Eso es lo que necesita uno. Y después del control de daños, lo que se quiere hacer es la angioclusión, a usar los vasculares para que vayan y embolicen eso si es que se puede hacer. Bueno, cuando hay lesión del conducto, del Wilson, uno tiene que aprender a hacer la pancreatectomía distal. Es extremadamente fácil, no es sino hacerla, pero cuando la lesión está en la cabeza, uno no quiere meterse ahí, y menos un cirujano pediatra haciendo un Whipple. Eso nosotros no tenemos experiencia en eso. Entonces hace uno control de daños, la hemostasia y el dren, y después la CEPRE, como dice. Ese es el esquema que más tengo yo. No quería comentar más, me parece suficiente con lo que he dicho. Muchísimas gracias, profe Niño, por su intervención. Eh,
¿Alguien más quisiera hacer algún otro comentario al respecto de la charla? La charla estuvo bastante buena, estuvo pues estuvo al estado del arte de lo que se maneja ahora. No sé si alguien eh, ha tenido la oportunidad o ha tenido que enfrentarse a hacer un staged whipple o un staged por lesión muy severa del complejo pancreatodenal, simplemente retirando el complejo pancreatodenal y posteriormente haciendo la reconstrucción, que es lo que se hace pues lo que el ATOM, que es pues digamos el estado del arte en cirugía de trauma en este momento aconseja, o sea, no hacer las reconstrucciones si no se tiene pues un adecuado control de daños. ¿Alguien ha tenido este tipo de lesiones? Aquí. Andrés, buenas noches. Habla Julián Buenas Tinoco. noches. Pues Hola. mire, yo pienso que las lesiones pues grado 4 o las lesiones más graves del páncreas por trauma es muy raro verlas en niños, y segundo, esas lesiones nunca están solas, sino siempre tienen alguna otra lesión mucho más grave asociada a la lesión pancreática. Generalmente lo que vemos en los niños son lesiones tipo 1, tipo 2, como dijo el doctor Medina, que generalmente pasan desapercibidas y vuelven después es por la pancreatitis. Pero es demasiado raro, a no ser que sea una lesión por arma de fuego o un trauma cerrado muy contundente, que uno encuentre una lesión de ese tipo. Digamos que uno, o sea, yo quería hacer pues esa acotación porque hace muy poco, digamos muy poco es 3 o 4 meses, tuvimos la oportunidad de tratar un paciente con un tumor de France, pero que le agarraba la cabeza del páncreas. Creo que ese paciente lo presentamos aquí en la cátedra y pues especialmente por lo que dice el doctor Chucho y pues haciendo una autocrítica grande, pues nosotros trajimos un cirujano hepatobiliar para que hiciera de adultos, que hace comúnmente las pancreatodenectomías en el hospital de Medellín. Y pues él tomó el paciente, le hizo la pancreatodenectomía en 3 horas y media y la paciente a los 3 días estaba comiendo, nunca necesitó inotropía y pues se fue muy bien para la casa. ¿Sí? Ese es otro contexto, pero eso deja ver lo importante que es el alto volumen quirúrgico en una cirugía tan compleja como esa. De tal suerte que, digamos, hacer una reconstrucción en esos contextos, pues creo que casi que uno como cirujano pediátrico no está o dudaría mucho la capacidad de uno para hacerla en ese momento, ¿no? Tal vez sería como mejor hacer el control de daños y hacer la reconstrucción posterior acompañado de una persona que la haga con mucha frecuencia, ¿no? No sé qué opinen al respecto. Andrés, yo pienso básicamente lo mismo, es que primero, las lesiones de páncreas no representan una urgencia inmediata, es una urgencia mediata. Puede ser solucionada esa urgencia con simples drenes inicialmente mientras el paciente está estable. O sea, ninguna lesión de páncreas se resuelve en el momento inicial en un paciente politraumatizado. Para romper el páncreas tiene que estar politraumatizado, eso no va a estar eh, no va a ser un paciente que se le estalle el páncreas por nada, que sea por la definición, por el mecanismo del trauma. Eso para un estadio 4. Las otras, todas se pueden observar y todas se pueden planear. Y nosotros no hacemos Whipple. Por ejemplo, pues Julián y yo como cirujanos generales, yo creo que yo no hago un Whipple hace 20 años. Lo más parecido que hacíamos era en las necidioblastosis, que hacíamos una pancreatectomía total, y aún así es muy diferente a lo que se puede hacer ahora. Existe tanta cosa para evitar, sí, o sea, hay tanta manera de preservar tejido pancreático, porque tampoco podemos estar jugando a sacar páncreas
mientras el páncreas se preservar, hay que preservarlo. Y el manejo de las complicaciones, entre comillas, complicaciones como la gastrostomía, bien sea endoscópica o laparoscópica, que dentro de lo que yo he visto, he hecho un estudio de mí mismo, son procedimientos bastante efectivos y manejan muy bien las lesiones residuales sin necesidad de hacer unos procedimientos supremamente invasivos. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que expuso. Me pareció una revisión excelente y mientras podamos un manejo espectacular. Sí, yo estoy de acuerdo, Juan Fernando. Y hay una cosa que también, pues digamos, es basada, así como dice usted, en la experiencia que hemos tenido. Nosotros ahí en Corsucí hemos tenido 3 pseudoquistes pancreáticos, no llegan muy frecuentemente, no, son bastante raros. Por 2 por pancreatitis a repetición y 1 por un trauma pancreático. Y pues es una cirugía, o sea, hacer eso por endoscopia, los 3 los hemos hecho, 2 de esos los hicimos William y yo, y otro lo hice yo solo. Es un procedimiento endoscópico relativamente fácil. Es un procedimiento endoscópico, pues, del cual el paciente sale al piso, no hay ningún problema, no se ve tanta complicación. Entonces uno como que tendería a decir que contrario a manejar las complicaciones operatorias de entrarle uno por allá a revolcar el páncreas versus hacerle una cistogastrostomía endoscópica, preferiría uno una cistogastrostomía endoscópica, ¿no? No sé qué experiencia tengan al respecto, pues, el doctor Luengas o Chucho, o de pronto en Valle Lili, que hay algunos cirujanos de Valle Lili hoy el día de hoy por ahí, o alguien más respecto a eso, pero pues yo siento que el hecho de que un paciente nos llegue después con un pseudoquiste pancreático no es tan inmanejable como uno pensaría, es más bien una cosa manejable. No sé qué piensen ustedes. ¿Aló? ¿Alguien, alguna opinión? Igual concepto, si lo puede hacer por laparoscopia o por endoscopia digestiva, trénelo. Si no lo puede hacer, hágalo percutáneo. Eso es lo que se debe hacer en esos pseudoquistes. Son relativamente fáciles de manejar y tiene muchas opciones quirúrgicas no tan invasivas. A veces se aceleran mucho en operar esos quistes y la sorpresa es que uno debe esperar por mínimo un mes, mínimo esperar a que eso se encoja, y si está sintomático menos se le va a meter uno. ¿Cuáles son los síntomas? Pues el dolor, pero nunca hacer una cirugía abierta sino endoscópica, laparoscópica, endoscópica o percutánea. La CEPRE es una cosa que le puede ayudar a uno cuando esté hacia la cabeza, no hacia la cola, sino hacia la cabeza. Bueno, muchísimas gracias, profe Niño. ¿Alguien más quisiera hacer alguna otra intervención o quisiera dar algún otro concepto al respecto de la charla? Un último comentario ya que tenemos unos minuticos todavía. La cirugía de trauma en niños ha evolucionado a no operar. El vaso, no lo opere. Todas esas cosas sólidas, el hígado, no lo opere. Los riñones, no lo opere.
Y eso ya hay estudios muy serios que mientras el niño esté hemodinámicamente estable, uno no tiene por qué estarse metiendo allá a hacer las reconstrucciones que antes hacíamos o sacar los órganos. No, eso no, ya no. Ha sido tanto el éxito de la cirugía de órganos sólidos traumatizados, no de la no cirugía, que entonces ahorita lo que uno quiere es no operar el trauma pancreático, sino esperar porque tiene muchas opciones. ¿Sí? Tiene muchas opciones y mientras hemodinámicamente esté estable, uno no tiene por qué estarse metiendo allá. La lesión del conducto, eso da un tiempito, eso no es que sea el mismo que tenga que operarlo, no. La lesión del Wilson distal, eso sí es fácil, hay que operarlo, eso sí no se pongan a hacer cosas ahí. Y una lesión distal se define como una lesión más allá de los vasos mesentéricos. Pero esas de la cabeza, ay Dios, eso ya es más difícil para todo el mundo, para todo el mundo. Ese sería el único comentario que me faltaría. Le agradezco mucho la invitación a Chari. Bueno, entonces, ¿alguien más quisiera hacer algún otro comentario? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Estamos retomando nuevamente nuestra cátedra. Los esperamos el próximo jueves. Cambiamos el horario un poquito más temprano porque había pues recibiendo las sugerencias del público que asiste. La pasamos para el jueves a las 6 de la tarde, con el objetivo pues de hacer un poquito más amena y menos tarde los jueves la charla. Me place mucho volverlo a ver, profe Chucho, y también a Juan Fernando acá, y esperamos que sigan viniendo y sigan aportándonos, y esperamos tenerlos por acá en la charla siempre. Gracias, profe, por estar por acá. Y bueno, damos por terminada la charla. Gracias a todos, hasta luego. Estén bien.